Con el señor Pablo Feldman para que nos ofrezca su mirada analítica. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el reconocimiento, por los méritos, ¿no? Sí. A ese descanso. Bueno, está bien. Tratamos de recuperar fuerzas, tratamos de estar al pie del cañón. Acá, por supuesto, no hay ánimo ni perspectiva de moverse demasiado, teniendo en cuenta las restricciones de la pandemia. Y creo que esto es lo que domina la escena hoy en la provincia de Santa Fe. Por supuesto, el tema que ha merecido la primera prácticamente media hora, un poco más de nuestro noticiero, que es el de la inseguridad, el de las balaceras, el de esta posición casi de no contest, ¿no? Del Estado provincial santafesino, que tiene un ministro que por lo menos se queda callado ahora y tratará tal vez de resolver estas cuestiones. Pero lo que estábamos hablando ahora, que es el tema educativo, muestra algún grado, diría yo, de consenso, de armonía. Fíjate vos, Martín, que el discurso tanto de Sonia Leso como del representante de los trabajadores privados, el del ministro Trota, antes Perotti o la ministra Cantero, es tratando de ser conciliadores, tratando de encontrar todos la misma perspectiva, que es el regreso a clases con presencialidad. Esto, debemos decir nosotros, desde una observación absolutamente documentada, con datos precisos y firmes, es por el momento una expresión de deseos. Es una decisión política que ha adoptado el gobernador, que podrá cambiarse o deberá modificarse en la medida en que no estén creadas las condiciones, que son varias y concurrentes, para que pueda haber clases. La primera de todas, sin dudas, es la cuestión sanitaria. Y fíjate que hoy Angela Merkel, nada menos que la canciller alemana, la presidenta de uno de los países más potentes del mundo, ha ratificado que no va a haber presencialidad en las escuelas de Alemania. Y estamos hablando de Berlín, de Múnich, de Düsseldorf, de Frankfurt, de lugares donde tienen la infraestructura, el poder económico y una tendencia muy clara a hacer las cosas como deben hacerse, no como convienen hacerse, sino como deben hacerse. Y acá tenemos una superposición de cuestiones que están, por un lado, basadas en la cuestión epidemiológica. No vamos a llegar a tener el nivel de vacunación que se expresó sobre el fin del año pasado, creo yo, en el primer yerro de cálculo por parte del gobierno nacional, porque si bien la Argentina ha adquirido más de 50 millones de vacunas para vacunar con sobra a toda la población, el conflicto que hay con la industria farmacológica hace que sea imposible garantizar que se haga en los lapsos preestablecidos. Además, en Santa Fe ocurrió algo extraño, que tal vez con el curso de los días podamos desarrollar bien, que está relacionado con la salida de quien estaba encargada de la estrategia de vacunación, porque se habían alterado algunos órdenes en cuanto a quiénes vacunar primero y a quiénes después. Digamos en ese sentido que la mitad de los trabajadores de la salud todavía no ha sido vacunado. Entonces mal podemos pensar en que se vayan a vacunar a los docentes, porque antes también hay que vacunar a los mayores de 70 y a los mayores de 60 con factores de riesgo, tal como dice el protocolo de la campaña nacional de vacunación. Y el otro tema, para no extendernos, es la cuestión de infraestructura y por otro lado la cuestión salarial. No es un tema menor, porque los docentes van a pedir alrededor del 40% de recomposición, ya que el año pasado prácticamente no hubo mejora salarial. Alguien dirá, bueno, pero no hubo clase. Sí hubo clase, y esto es lo peor. Hubo clase para algunos y no para todos. Yo escuchaba en los últimos días a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que donde pueda aparecer en un acto cultural o algo que se parezca, hace referencias a la conectividad y reclama la sanción de una ley que tiene ya la aprobación de la Cámara de Senadores y que deberían tratar los diputados en extraordinaria. Pero igual esa ley no hace que en la provincia de Santa Fe no haya más que un 35, casi 37% de conectividad. O sea, 2/3 partes de los santafesinos están afuera. Y entonces este mix de presencialidad y virtualidad para la educación no es compatible con la posibilidad de que haya igualdad de oportunidades. Entonces, a poner las cosas en claro, arreglar las escuelas, garantizar a los docentes un salario digno, garantizar también las condiciones edilicias y de salubridad, garantizar los programas y la conectividad para todos y para todas, y salir de ese microclima que supone que porque en algunas escuelas del centro o porque en las ciudades más importantes de la provincia hay internet, hay en todos lados. No hay en todos lados. El gobernador dijo en su discurso inaugural hace más de un año, hay desigualdad porque no hay conectividad. No, no hay conectividad porque hay desigualdad, es al revés. Lo que hay que empezar a trabajar firmemente es en limitar, eliminar las desigualdades, pagarle bien a los docentes, garantizar las condiciones de salubridad en las escuelas, las instalaciones que estén en condiciones,
el acuerdo paritario y ahí sí hablar de la posibilidad de que haya clases. Hacer lo que se debe hacer, no lo que convenga, y mucho menos empañado por una perspectiva electoral que es indisimulable y que va a estar caracterizando muchas de las charlas que tengamos, Martín, en temas que son importantes y que son más importantes que la resolución de un cronograma electoral. Sí, un combo, Pablo, que parecen piezas no muy sencillos de encastrar en todo esto que vos estás planteando. No, porque hay varios factores concurrentes. Por un lado, la cuestión epidemiológica. Venimos bien, y esto hasta cuesta decirlo, porque si uno dice venimos bien, vos fíjate que hace 15 días cuando nos tomamos este descanso, teníamos 1,3 de RT y ahora estamos en 0,92. Teníamos 400 casos un lunes y hoy tenemos 100 y pico. Entonces la cosa mejoró. ¿Por qué? Porque se tomó conciencia, porque se hicieron las cosas como debieron hacerse, porque aparecieron los controles y porque evidentemente estamos en un punto en donde no podemos permitirnos la displicencia de no hacer las cosas como deben hacerse. En el tema educativo es lo mismo. Hay que sentarse con los maestros, acordar paritarias, acordar salarios, acordar condiciones de salubridad, garantizar un cronograma razonable y de cumplimiento razonable y efectivo de la vacunación y pensar en que este año recién empieza. No hay urgencia para que el 15 de marzo estén los chicos en la escuela, el gobernador vaya y cante el himno y se saque foto con los pibes en los salones. No es necesario eso. La verdad hay cosas más importantes. Pensemos en serio en cómo hay que hacerlo. Miremos lo que pasa en otros lugares. Alemania, que no tiene nada ni de peronismo, ni de populismo, ni de lo que quieran llamar para degradar este tipo de iniciativas, está haciendo las cosas como debe hacerse. Tiene el doble de habitantes que la Argentina y tiene la misma cantidad de casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay además un contexto mundial en donde la falta de vacunas, la disputa por la industria farmacológica, por el negocio de la salud, también está presente. Y acá hay que decir que la Argentina ya ha garantizado el suministro de vacunas, que viene demorado, que viene con dificultades y que viene con problemas de infraestructura. También en la provincia de Santa Fe, donde hay lugares donde no han llegado las vacunas al personal de salud, y esto es un tema delicado. Pablo, muchísimas gracias. Un gusto reaparecer, estar con ustedes, y nos